En ese fragmento del programa todo parte desde algo aparentemente simple, casi inocente. Un juego de palabras modernas, neologismos abreviados que se usan hoy en Corea, algo dinámico para reírse un rato. El término anami no es complicado ni ambiguo dentro del contexto cultural actual. Es un halago clarísimo, muy de moda, que se usa para describir a alguien que es naturalmente atractivo, que deslumbra incluso sin maquillaje, sin peinarse, sin producirse. Literalmente una belleza sin esfuerzo que vuelve locos a los demás, solo por existir. Y encima el staff no lo deja al aire, le pone una pista directa y bastante obvia. Es lo que la gente piensa de ustedes dos. O sea, no es algo abstracto, no es filosófico, no es emocional, es percepción pública, imagen. Lo que se comenta cuando los ven tal cual son, en modo relajado. Pero Jungkook, en lugar de ir por ese camino tan recto, decide desviarse como siempre y responde desde otro lugar completamente distinto. Su Namsa Surrounde no es un error de vocabulario, es una respuesta emocional. Namsa Surrounde no habla de belleza ni de halagos, habla de vergüenza, de pudor, de incomodidad divertida ante algo que se siente demasiado íntimo o demasiado cursi para estar expuesto. Es esa sensación de esto es tan empalagoso que me da pena, pero dicho entre risas, sin drama, con ese tono medio exagerado que él usa cuando algo lo supera. Cuando Jungkook dice eso y remata con que se va a volver loco, lo que está expresando no es «no somos lindos», sino otra vez están señalando algo que ya es suficientemente evidente y vergonzoso. Y ahí es donde todo cobra otra dimensión. Porque la respuesta es incorrecta, no porque él no supiera qué significaba Anami, sino porque él entendió la consigna desde la narrativa que siempre los rodea. Para Jungkook, cuando alguien dice lo que la gente piensa de ustedes dos, automáticamente no piensa en visuales, piensa en comentarios, en miradas, en risitas, en esa percepción constante de que lo suyo es demasiado evidente, demasiado cercano, demasiado intenso para ser visto como algo normal. Por eso su reacción es reírse, quejarse, exagerar la vergüenza y, como siempre, llevarse a Jimin con él en la respuesta sin siquiera pensarlo. No habla de mí, habla de nosotros, porque en su cabeza esa percepción pública nunca los separa. El staff claramente iba por el lado superficial y bonito. Son guapos incluso sin arreglarse. Pero Jungkook leyó entre líneas, o más bien leyó otras líneas. Leyó la historia que el público arma alrededor de ellos, la química que la gente comenta, la cercanía que no pasa desapercibida. Y lo dice con humor, sí, pero también con una honestidad brutal. Él sabe perfectamente cómo son vistos. Sabe que hay quienes no los miran solo como dos personas que se llevan bien, sino como dos hombres que cruzan constantemente el límite de lo esperado, que se tocan, se miran, se buscan y se acompañan de una forma que no intenta ser discreta. Lo más interesante es que esa conciencia no lo frena. Al contrario, Jungkook sabe que el público percibe sus comportamientos con Jimin como algo fuera de lo común. Sabe que hay quien los considera demasiado afectuosos, demasiado pegados, demasiado cómodos entre ellos como para encajar en una relación típica de Jung y Dongsaeng. Y aún así sigue igual. No se corrige, no se aleja, no actúa distinto. Se ríe, se avergüenza un poco, pone cara de «esto es demasiado», pero no cambia absolutamente nada. Y esa contradicción es lo que hace que su respuesta sea tan reveladora. Le da pudor que lo noten, pero no le da pudor hacerlo. Por eso el momento resulta tan gracioso y tan significativo a la vez. Mientras el staff intenta llevar todo a un halago moderno y ligero, Jungkook expone sin querer o queriendo que él está muy al tanto de cómo los leen desde afuera, que sabe que su historia, su dinámica y su química generan comentarios, que le parece cursi, vergonzoso, un poco ridículo, incluso, pero también inevitable. Y Jimin está ahí, como siempre, incluido automáticamente en ese nosotros del que Jungkook nunca se despega, aunque finja que le da vergüenza. Porque al final podrá equivocarse de palabra, pero no se equivoca de percepción. Él sabe exactamente qué es lo que la gente ve cuando los ve juntos.
Y todo esto se vuelve todavía más relevante cuando se conecta con lo anterior, porque no estamos hablando de percepciones aisladas, sino de un patrón que se repite una y otra vez y que ellos mismos reconocen, aunque lo disimulen con risas y vergüenza juguetona. Para muchísimas personas, está clarísimo que lo que Jimin y Jungkook hacen entre ellos no se siente como algo simple ni superficial. Y eso no nace de la imaginación colectiva, sino de observar cómo se mueven, cómo se buscan, cómo se leen sin hablar. Ellos no actúan desde la inconsciencia. Saben perfectamente qué gestos llaman la atención y cuáles cruzan esa línea invisible que a muchos les incomoda admitir que existe. Sin embargo, para cierto sector, especialmente los haters, todo tiene que tener una explicación reductora, algo que lo haga digerible, algo que no obligue a cuestionar nada. Y ahí aparece el comodín de siempre. Es cultural. ¿En Corea todos son así? Y no tiene ningún significado. Pero ese argumento se desgasta rápidamente cuando se mira con un mínimo de honestidad. Porque sí, hay cariño dentro del grupo, sí, hay contacto, hay confianza, hay bromas, pero no hay réplica exacta de la dinámica que existe entre Jimin y Jungkook. No hay otro vínculo que se exprese con esa constancia, con esa naturalidad tan poco forzada, con esa falta total de cálculo. Ellos no se tratan como tratan al resto. Y eso no es una crítica ni una comparación negativa. Es un hecho observable. La forma en que se acercan, cómo se tocan sin pensarlo, cómo invaden el espacio personal del otro como si fuera el lugar más seguro del mundo, no se repite con nadie más. No importa cuán cercanos sean con los demás, no importa cuánto cariño exista, esa intimidad específica es exclusiva. Y no es solo intensidad, es lenguaje corporal, es confianza absoluta, es comodidad sin filtro. Por eso resulta tan importante lo que muchas personas coreanas han señalado con el tiempo, que ese comportamiento no es algo común entre dos hombres en Corea, que no responde a una norma cultural generalizada. El contacto físico existe, sí, pero hay límites implícitos que normalmente no se cruzan. Gestos como buscar constantemente al otro, tocarlo de forma tan despreocupada, acercarse al rostro, al cuello, al oído, jugar con el cuerpo del otro como si fuera una extensión propia. Eso no es cotidiano ni neutro. Es íntimo, es personal. Es algo que se da cuando hay un nivel de conexión que va mucho más allá de lo socialmente esperado. Y lo más interesante es que ellos lo saben. No están confundidos, no están ajenos a cómo se ve desde afuera. Jungkook lo demuestra claramente en el momento del juego. Cuando el staff dice lo que la gente piensa de ustedes dos, su mente no se va a un halago bonito. Se va directo a esa percepción constante de que lo suyo es demasiado evidente, demasiado cargado, demasiado cercano. Por eso responde con vergüenza, por eso exagera, por eso dice que se va a volver loco. No porque no sea cierto, sino porque es tan cierto que da pudor. Jimin, por su parte, no necesita decir nada para quedar incluido. Siempre está ahí, implícito, arrastrado dentro de ese nosotros que Jungkook jamás separa. Y eso también dice mucho. Ellos reconocen que la intimidad que comparten supera lo que muchos quieren aceptar, pero al mismo tiempo parecen olvidarlo cuando están juntos. Se pierden en el otro con tanta facilidad que el entorno desaparece. Luego, cuando recuerdan que hay cámaras, público, expectativas, etiquetas, aparece el rubor, la risa nerviosa, el comentario tipo Namsa Sureunde. Esa mezcla de esto es vergonzoso y no puedo evitarlo. Y ahí está la contradicción que los define. Son conscientes de ser observados, de ser leídos, de ser comentados, pero no se corrigen, no se distancian. No bajan la intensidad, siguen siendo exactamente como son, incluso sabiendo que eso alimenta narrativas, debates y negaciones. Para muchos resulta más fácil decir que todo es cultural que aceptar que hay conexiones que no encajan en categorías cómodas. Pero Jimin y Jungkook no viven desde la comodidad ajena. Viven desde esa inmersión mutua que los hace olvidarse del mundo hasta que alguien, como el staff, en un simple juego de palabras, les recuerda que todos los están mirando. Y aún así, siguen.
porque por más vergüenza que les dé, hay cosas que simplemente no se pueden ni quieren disimular.